gracias por invitarme a estar un año más en Premios Verdes. Son un equipo fantástico y hacen un trabajo maravilloso. Y bueno, por supuesto que todos los concursantes también. Entonces estoy muy contenta de estar aquí, no podía dejar de decirlo. Y sobre todo en este espacio tan hermoso. A ver, yo creo que la bioeconomía tiene muchas diferentes definiciones, ¿no? Bueno, yo vengo de Naciones Unidas, entonces se pueden buscar definiciones de la FAO, de la CEPAL. En Ecuador mismo se viene trabajando con un libro blanco de economía, pero yo quería tal vez centrarme en tres dimensiones particulares. Uno es el conceptual, como concepto visto como una alternativa de desarrollo que tiene componentes de innovación y por supuesto de anclaje en el territorio. Entonces, muy relacionado conceptualmente con lo que es el desarrollo sostenible, tiene este enfoque de sostenibilidad y por lo tanto también con la Agenda 2030. En lo físico, pues bueno, es generación de productos y servicios y bueno, qué bonito ver las diferentes facetas que hay en la sala de productos y servicios relacionados, por supuesto, de alguna manera a la biodiversidad, la agrícola, la biomasa, etc. Pero después la tercera dimensión me parece bien importante, que es los elementos más blandos que tienen que ver con la generación de conocimiento, está ligado a la ciencia, por supuesto, pero también a lo que es el conocimiento ancestral y nuevamente aterrizando en este anclaje al territorio. Y creo que también debería de tenerlo, no necesariamente siempre lo tiene, pero debería de tener un enfoque también en equidad y en inclusión. Es decir, que sus beneficios realmente sean compartidos en las comunidades donde se está generando. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Débora, muchas gracias y feliz de estar acá en Premios. Maravillosa esta iniciativa y conectar con tanta gente que está haciendo cosas tan potentes. La bioeconomía para mí es esto. Esto es bioeconomía. Pero también estos zapatos hechos en caña no son bioeconomía. Hoy en día nos encontramos a un nuevo tipo ya no hablamos de consumidores, hablamos de usuarios conscientes. El mercado ha empezado a cambiar y las personas demandan otro tipo de productos que muevan justamente el sector económico. Acuerdos de cero deforestación con las comunidades, capacidades en territorio, transformaciones primarias, encadenamientos productivos, cooperación, integrándose este tipo de proyectos. Poner en valor la biodiversidad hoy en día es el mejor negocio al que le podemos apuntar. Eso es para mí la bioeconomía. Reflexión como un poco como lo de ustedes. Para mí, yo me siento un poco diferente. Entonces, para mí, bioeconomía es un sector de la economía que no está apuntando solo como net zero, pero actualmente está apuntando como más. Entonces, está intentando ya para aspectos de círculos como virtuosos, ¿no? Entonces, en temas como de clima, ¿no? Y biodiversidad, están activamente protegiendo estos más y están fortaleciendo estos aspectos, están empujando activamente para secuestración de carbón y no solo como net zero. Entonces, para mí, se va más allá como ese segmento de la economía que realmente podemos considerar como bioeconomía. Y en América Latina estamos como ricos en recursos naturales. Entonces, de los 20 países como considerados mega biodiversos, 7 están en América Latina. Y en la como top 10 tenemos 5. Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y México. ¿Ya? Entonces tenemos realmente niveles de recursos naturales, especialmente de biodiversidad, como niveles más altos que cualquiera. Y eso como realmente nos da una ventaja en este como sector y para estos aspectos más allá que otros países, ¿no? Realmente. Entonces deberíamos estar aprovechando estos aspectos para diferentes aspectos de financiamiento y diferentes oportunidades que se traen. Hablaste de la parte bio, más que todo, ¿no? Y de lo relevante que es globalmente nuestra región con los países que tienen la biodiversidad más importante. Ahora vamos a la parte de la economía, ¿no? La segunda parte de la palabra.
Y una pregunta específica para ti es que acabamos de pasar por la CBD, la COP15, con una clara ambición en conservar al menos el 30% del territorio marino y terrestre del planeta. Habiendo dicho esto, ¿cómo podemos exponenciar esa movilización de recursos, que también sé que es parte importante del trabajo que tú haces, para poder acelerar los cambios tan necesarios? Bueno, los países realmente que mencioné están más enfocados hoy en día en extracción. Entonces ya están en aspectos como de minas y petróleo y todo eso, y esos aspectos están realmente como el base de la economía de esos países hoy en día, ¿no? Hay aspectos como agricultura, pero ¿cómo haces el flip? ¿Cómo haces un switch con temas como agricultura que sí tienen impactos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ganado en América Latina está uno de los proveedores más realmente significativos para deforestación en realmente todo el continente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos como switch, ¿no? En estas cosas, en cosas que gente come, ¿no? Entonces, en food systems, ¿no? ¿Cómo entonces vemos como los varios temas en cómo impactamos negativamente nuestros recursos y hacer esas cosas para que realmente podamos cambiar eso significativamente? ¿Y qué se espera de las multilaterales, los gobiernos y la filantropía? Si eres ONG, te busca filantropía. ¿Ya? Si eres de negocios o emprendedores, ya estás buscando como venture capital, ¿no? Y cosas así. Pero yo creo como una de las cosas que debemos considerar más en eso es realmente las mezclas de ese financiamiento y buscando no tradicionalmente, ¿no? Entonces hay fuentes, ¿no? Que podemos considerar para la región y necesitamos fortalecer. Hay fondos que vienen multilaterales que realmente vienen de otros países donantes, ¿no? Hay fondos bilaterales, entonces hay interés en la región, ¿no? Y en esos países que mencioné, más en otros, porque sí son mega diversos. Y hay aspectos de filantropía, ¿no? Hay aspectos de subsidios, ¿no? Que realmente, entonces, esos gobiernos que están realmente dando aprovecho unas cosas más que otros, ¿no? ¿Cómo cambiamos estos subsidios negativos, ¿no? Para temas como extracción y todo eso, y cómo ponemos realmente incentivos para aspectos de bioeconomía, ¿no? Ya vemos, como los de ustedes que están de Ecuador, vimos como difícil es para realmente bajar cuando ya tienes subsidios, por ejemplo, petróleo, como difícil es para realmente sacar estos. Entonces, ¿cómo entonces hace ese switch? No es fácil, ¿no? Hay los otros como realmente parte del financiamiento es privado, ¿no? Entonces, en empresas y otros aspectos así. Entonces, ¿cómo utilizamos esas varias como fuentes, ¿no? Y cómo buscamos como los aspectos no tradicionales de su sector para darte otros beneficios que otros en tu sector no tienen? Contigo específicamente quisiéramos hablar del cambio de mentalidad. ¿Cómo has visto tú este cambio, este despertar que estamos viviendo hoy en día, desde los pensadores como Humboldt, que comentaste, hasta tantos años después que nos estamos dando cuenta de las consecuencias que hemos nosotros mismos como humanos, las estamos viviendo hoy en día? ¿Estamos preparados para abordar correctamente y aprovechar esa aparente gran oportunidad que nos trae la bioeconomía para esta región? Bien, antes de contestar eso, voy a hacer una reflexión sobre lo que acabas de decir de financiación. Creo que estamos en un momento bien crucial, porque lo que se denomina la financiación verde ha crecido exponencialmente en los últimos años. Es decir, hay un flujo de financiación de los multilaterales, de la banca de desarrollo, de inversores privados, etcétera, que es realmente impactante. Pero al mismo tiempo, después de la pandemia,
las inversiones en fósiles han crecido y el sector de la banca privada también está aumentando estas inversiones, o sea, en contra de toda lógica de lo que conocemos, ¿no? Y también, de alguna manera, ha habido, y sobre todo para América Latina, una oportunidad perdida en lo que fueron los paquetes de recuperación de pospandemia o durante la pandemia. En América Latina solo un 2% de la financiación que se invirtió, digamos, en esta recuperación tenía este aspecto verde, ¿no? Entonces, hay cambios, hay fuertes cambios, pero todavía hay muchísimo espacio para actuar, ¿no? Y bueno, voy a volver al tema financiero después de contestar o reflexionar un poco sobre el tema de cambios de mentalidad, ¿no? Porque cuando estábamos conversando sobre este panel, yo dije, yo quiero hablar sobre lo de cambios de mentalidad. ¿Y por qué? Porque estamos realmente en una situación tan compleja, con tantas incertidumbres, por supuesto, ¿no? O sea, lo que ya conocemos por el sector ambiental, ¿no? De la sexta extinción de especies, el cambio climático, los límites planetarios que estamos rompiendo, pero también, por supuesto, en lo social, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ante tanta incertidumbre? Y yo creo que lo único que nos salva realmente es tener esta mentalidad, en inglés se llama el moonshot mentality, ¿no? Que quieres alcanzar la luna. O sea, cuando se puso el pie en la luna, nadie había pensado que eso era posible, ¿no? Entonces, eso es lo que nos salva. Y de alguna manera estamos, yo siento, haciendo un círculo, ¿no? Yo hice mi doctorado sobre medios de vida y sostenibilidad en la frontera agrícola y estudié como diferentes épocas de este avance de la frontera agrícola, de los años 40, los años 60 y después los años 90. En los años 60 teníamos en América Latina esta reforma agraria, que no fue reforma agraria, sino que fue una expansión de la frontera para responder a necesidad de tierra, ¿no? de población rural necesitada. Y esa reforma agraria o esa expansión de frontera venía con muchísima financiación para cortar el bosque. Tú llegabas a un lugar, te daban 50 hectáreas, pero tenías que demostrar que habías cortado hasta el último árbol. Yo entrevisté muchos de estos campesinos que llegaron en esa época y decían, si tú no habías dejado totalmente limpio tu potrero, eras un haragán y estaba sucio. Entonces, bueno, eso era la mentalidad en los años 60 y 70 y con muchísima financiación además de la banca de desarrollo. O sea, yo escuché historias de que les venían a dejar la alimentación en helicópteros por unos años hasta que ellos empezaban ya a cultivar, ¿verdad? Primero granos y después la introducción de ganadería. Hace poquito estuve en una comunidad quichua en la Amazonía, donde me encuentro un productor, un señor que dice, es que antes, en la época de los 60 o 70, nos decían a nosotros que éramos ignorantes, que no éramos civilizados, porque usábamos el sistema de la chacra, es decir, un sistema diversificado, donde está el bosque y demás, y no cortábamos, que era lo que se usaba en ese entonces. Y a mí me hizo ¡pum! Este señor está justo refiriéndose a todo esto que yo estudié y efectivamente hemos dado la vuelta, porque él decía, ahora se está valorizando cómo estamos produciendo nosotros y nos están dando la razón, cosa que mi papá ya decía, que no nos preocupáramos, que después nos iban a dar la razón igual. Entonces, yo creo que sí estamos en un cambio de mentalidad. Y si tengo un espacito ahí para poner unas fotos y volver al tema de la financiación. Tengo algunos ejemplos de Costa Rica. No sé, ahí. A la siguiente, por favor. Ejemplos de Costa Rica donde hay una estrategia nacional de bioeconomía, pero donde además hay una estructura de gobernanza con múltiples actores. Está no solamente ambiente, está producción, agricultura, comercio, ciencia y tecnología y, por supuesto, la banca pública. Entonces, hay todo un enfoque para echar a andar esto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nosotros ayudamos a armar una cartera, un portafolio de proyectos que se podían financiar a través de esta visión.
En México, el siguiente, por favor, hay también una plataforma de financiación para emprendimientos de bioeconomía, que está también apoyada a través del sector público. Y quería terminar con la última foto del Ecuador, y ahí a la izquierda, arriba, esta mujer que ven, es justamente de esta comunidad que comentaba anteriormente. Y quería volver al tema del arraigo cultural y ancestral de estos productos también. Esta mujer que ven ahí, esta marca que apoyamos a desarrollar, fue producto de un taller con esta comunidad, donde participó toda la comunidad para ver qué significaba la guayusa, en este caso es bebida de guayusa, qué significaba la guayusa para ellos. Y ahí nació esta marca Urco, que es el espíritu de la montaña, que es el bosque, pero es también el agua, y es también una mujer, es el rostro de una mujer. Entonces creo que eso tiene mucho que ver con este tema de los saberes ancestrales y de arraigar estas economías. Armando, contigo quisiéramos hablar de el entorno global y latinoamericano. ¿Cómo lo ves tú en el avance de la bioeconomía? Haciendo doble clic en Latinoamérica, y cómo tú, desde tu experiencia con el sector privado y el desarrollo de marcas, ¿cómo ves el rol de la innovación y cómo nos aseguramos de no seguir ampliando brechas de exclusión en este camino que vamos trazando? Complementando con lo que ya decía Matilde y Carl, efectivamente se han hecho muchas cosas en bioeconomía. Hay fondos, hay inversión, hay bastantes iniciativas, pero creo que la hemos pensado un poco mal. Latinoamérica y en general países centro han avanzado con políticas, y la misma FAO dice, el problema con las políticas es que faltan planes concretos que articulen y que detonen esto. El Amazonas se considera un cementerio de proyectos. ¿Por qué? Porque hay un montón de proyectos, pero en pequeñas economías. Entonces, les voy a poner ejemplos muy claros y ahorita les cuento una historia muy bonita. Llegan a las comunidades, ven potencial en la biodiversidad, se les promete que van a poder llegar a un mercado, desarrollan algún producto muy innovador, hay tecnología en territorio, y esto no tiene tracción de mercado. Entonces se queda en una feria donde cada 15 días venden sus productos. Eso es lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué constituyó para las comunidades? Pues hay como nos desinflamos, porque esto no está generando tracción de mercado. Producir es lo más fácil. Lo difícil es comercializar, y algo que dice Matilde en su presentación es multiactores. Esto no se logra solo, se logra entre muchos. Ya hay un sistema económico implantado en el mundo. Ahora, ¿cómo le damos la vuelta a ese sistema económico? ¿Cómo lo pensamos y lo reimaginamos de otra forma? Hace unas 3 semanas estaba en el Amazonas peruano, en la región de Loreto, con un alto directivo del gobierno colombiano, justamente contándole sobre este proyecto, mostrándole cómo funciona con las comunidades Cucaya, Cucamilla, que son comunidades del Amazonas peruano, y para ellos esto hoy constituye una fuente de ingreso y se pudieron diversificar en sus fuentes de ingreso. Antes, los frutos que ellos extraían y los vendían en economías informales eran extraídos mediante tala. Hoy se logra mediante acuerdos de cero deforestación, haciendo extracción sostenible, con un aval del CERNAM, que viene siendo esa entidad del Estado que garantiza que la extracción sea sostenible. Lo más interesante es que esta persona fue director de planeación para el norte de Perú hace muchos años, y me dijo: Armando, hace 40 años veníamos pensando qué podíamos hacer con el Amazonas a nivel productivo, y creo que hemos encontrado una ruta real que constituye no un proyecto, sino un modelo de política pública que se puede implementar en muchos sectores. Yo les ponía el ejemplo del jugo y de los zapatos, 2 modelos de bioeconomía. Uno integra muchos más actores, ¿sí? Y tiene una atracción de mercado. Este producto no se vende en Ecuador, no se vende solo en Perú, se vende en Centroamérica, se vende en Estados Unidos, próximamente en Europa. Eso es la atracción de mercado. Estos zapatos, como les contaba, son hechos en cáñamo por una marca colombiana, muy bonita, muy potente, pero que ha tenido que recorrer un camino para llegar a un punto de comercialización y de retorno. Cuando nosotros miramos, y voy a la segunda pregunta, sobre el nivel el rol que tiene la tecnología, y lo enlazo con la tercera, que son las brechas. Cuando miramos datos
por ejemplo, de exportaciones en Latinoamérica, los productos de alto valor agregado, producto de la biodiversidad, son, yo diría, me atrevo a decir que según los datos que revisamos, menores al 5%. Seguimos exportando materias primas. No hay transformación en territorio. Necesitamos que exista transformación en territorio. Necesitamos que las comunidades entiendan cuál es el aprovechamiento que tienen los recursos biológicos, pero no lo van a hacer solos. El gobierno, el sector privado y todos se tienen que articular para que esto gane tracción y logremos tener un desarrollo. Para mí, difiere un poquito de lo que decía Carl, no es un sector de la economía, es lo que le tenemos que apuntar si queremos que las cosas cambien. Hoy en día los discursos en sostenibilidad son, yo creo que nunca en la historia de la humanidad hemos hablado tanto de sostenibilidad y las cosas mejoran, ¿no? El Amazonas sigue llegando a un punto de inflexión de deforestación. El Circularity Gap que salió dice que en los últimos 5 años somos menos circulares que nunca en la historia de la humanidad. Entonces, hackeemos el sistema económico, creemos lo que se llama un ecosistema económico sostenible. Es ahí donde está la diferencia en el cambio. Y otro ejemplo muy chiquito, que me voy al sector de la bioeconomía, es la proyección como se ha visto un poquito, es vamos al territorio, entendamos que hay algo que tiene valor y veamos cómo creamos un mercado, porque no entendemos qué están importando los países. Yo lo pongo un ejemplo desde algún insumo que en la industria, por ejemplo, colombiana, y creo que en todas las industrias de alimentos se usan mucho, el ácido cítrico. ¿Cuánto importan los países en ácido cítrico para abastecer la industria de alimentos en las grandes multinacionales? Son cifras astronómicas. Vamos a la biodiversidad, hagamos investigación prospectiva, entendamos los recursos biológicos desde un valor de mercado y traccionemos desde ahí. El camu camu es un fruto rico en ácido cítrico. Extraigamos, cristalicemos, ya hay un desarrollo de tecnología y empezamos a abastecer las economías locales. No lo podemos lograr solos, eso es claro. No podemos trabajar como islas tratando de competir en mercados cada vez más cerrados, mercados que cada vez tienen muchos más competidores. Articulemos, entendamos los recursos biológicos y es acá donde entran los recursos biológicos, la tecnología y los bioprocesos. Esos son los 3 ejes que lideran todo el desarrollo bioeconómico. Claramente el mercado abarcando todo esto. Pero tenemos que empezar a reemplazar materias primas, tenemos que empezar a hablar de biotensoactivos. Por ahí está Eduardo, que tiene un proyecto tremendo con unos productos cosméticos a base de biotensoactivos que estábamos revisando, y esa tiene que ser la ruta. Reemplacemos lo que se ha trabajado en materias primas, no nos vayamos de pronto únicamente al componente principal. Todo hoy en día en los productos que consumimos, y no hablo de alimentos, hablo de cosmética, hablo de cosmecéutica, hablo de incluso en el sector energético, desde la parte de biomasa o bioenergía, como se ha manejado también el tema de bioeconomía. Repensémosla, porque la hemos visto hasta el momento, yo creo que de la forma equivocada. No es un pedacito, es la única forma que tenemos de empezar a empatar a los distintos, digamos, elementos que están contribuyendo a la crisis climática actual. Las comunidades juegan ese rol estratégico. Hay que llevar tecnología, hay que hacer transferencia de conocimiento. A menos que existan transformaciones primarias en el territorio y que se conviertan los productos de la biodiversidad en algo que tenga valor intermedio o valor alto, vamos a seguir ampliando las brechas. La brecha se cierra con tecnología, con conocimiento, pero conocimiento aplicado a la industria. No conocimiento muy bonito, muy chévere, pero que no termine detonando en nada que traccione desde el mercado. Esa tiene que ser la ruta. El tema de escala y mercados. Yo creo que también hay una oportunidad, incluso aunque sean materias primas, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo del Ecuador. Nosotros estamos apoyando como PNUD a comunidades amazónicas, en las 4 commodities que más deforestan, ¿no? El cacao, el café, ganadería y palma, para hacer una producción libre de deforestación. Entonces, la reglamentación europea a partir del 2025 va a exigir que estas materias primas que ellos importen no pueden haber generado deforestación. Creo que todos los países del mundo están temblando y, sin embargo, aquí hemos logrado posicionar a varios sectores para ya se han hecho exportaciones libres de deforestación a Europa en café y cacao, y ahí, digamos, tenemos todavía 2 años para hacer este cambio y con todos los sistemas de medición que se necesitan también. Entonces, yo creo que sí hay
sí hay posibilidad de escala y sí hay cosas que están ocurriendo que son importantes. Y relacionado a eso también el tema del valor agregado en los países. Y pensando de nuevo en esta red y en esta mentalidad. O sea, si empezamos a ver a todos nosotros, habitantes, consumidores, productores, como una red, realmente los cambios que se pueden hacer son enormes. Nosotros hicimos un experimento con cacao de la Amazonía, produciendo una tableta de chocolate en Ecuador, y a través de tecnología blockchain, la venta en Europa, darle un seguimiento. Se le ofrecía al comprador, había un pequeño token donde podías ver la historia de este cacao, mejor pagado, además fabricado en el país y demás, y el comprador podía elegir si quería reinvertir 25 centavos de su compra o bien en comprar otro chocolate o en devolvérselo a la comunidad para plantar otro cacao, otro árbol de cacao, es decir, contribuir a mantener la cobertura boscosa. El 95% de los compradores, por supuesto, que reinvertían en mantener la cobertura boscosa. Entonces, creo que volviendo al tema del cambio de mentalidad, hay un movimiento a nivel global que es muy fuerte y que en algún momento va a llegar a ser este tipping point, ¿no? Maravilloso, estoy totalmente de acuerdo con Matilde, y una de las discusiones que desde Acción Climática siempre hemos tenido es, ok, muchas cosas interesantes por el medio ambiente, pero entendamos que estamos en un mundo económico y eso no es malo, todo lo contrario, es lo que nos permite empezar a cambiar y hacer las cosas de distinta forma. Y siempre decimos, mucho se habla de sostenibilidad y la única forma de cambiar es en el momento en que la sostenibilidad se hable con los resultados financieros de la empresa. Nuestro expertise viene siendo siempre de empresa privada, y es que la bioeconomía tiene que cuestionar en un nuevo mercado, en un nuevo producto, en una nueva categoría, en llegar a otro país. Es ahí donde viene la atracción. En Colombia, 1.150 empresas, no más 1.150, mueven el 50% del Producto Interno Bruto. Y en el mundo seguramente pasa así, con un grupo de empresas que son las que están en el Rome Business Table, que mueven, si no estoy mal, el 80% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo desde esas empresas empezamos a hacer el cambio? ¿Cómo también los emprendimientos se articulan con este sector productivo que está moviendo la economía? Porque es que no podemos ser llaneros solitarios, no podemos quedarnos con proyectos muy bonitos, que no tienen el nivel de escalabilidad. Si queremos que las cosas cambien, es la apuesta más grande que yo creo y es la razón por la que estamos acá. Todos queremos que esto cambie. Tenemos que articularnos, entender cómo funciona el mundo a nivel macroeconómico y hackearlo. Hackeemos el sistema económico, mostrémosle otra forma. Hoy en día uno se sorprende porque habla con un directivo y le empieza a mostrar otra forma y dice, wow, o sea, es que también en esto hay plata y las cosas se pueden hacer bien generando ingresos. El crecimiento económico se puede generar siendo cada vez más rentables, optimizando, siendo más equitativos, cerrando brechas, porque acá necesitamos, en el primer panel de esta mañana hay una transición socioecológica en Latinoamérica en la cual se lleva hablando hace muchos años y tiene que ver justamente con transformaciones en el territorio, con empoderamiento de las comunidades, con esos saberes ancestrales, con ese buen vivir que siempre han hablado los pueblos indígenas. Y es ahí donde tenemos que aprender un poquito, pero también mover el mercado y empezar a darle la vuelta a este cuento para que no se quede en un discurso muy bonito, pero que simplemente nos vamos mañana, se nos olvidó y no pasó nada acá. Estamos hablando un poco de mercados existentes, ¿no? Y mercados para cosas más como tangibles. Pero en la parte como de innovación, y si piensa en la sesión que estaba antes del almuerzo, ya que muchos de ustedes están en un coma ya de comida ahorita, realmente, pero si piensa en las sesiones que hablamos de carbón, creamos mercados para el carbón, ¿ya? Y justo están creando mercados también para biodiversidad, ¿no? Entonces también está saliendo como nuevos modelos y carbón ahorita está más aceptado y está como no tan emergente, pero hay otros aspectos que están mercados emergentes y de cómo utilizamos estos, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicas eso para comunidades indígenas, ¿no? Que posiblemente no quieran entrar en mercados tradicionales para productos o cosas así. Entonces, ¿cómo ellos se pueden aprovechar de estos
y patrullar como sus territorios para realmente mantener que está libre de deforestación, ¿no? Ilegal o minería como ilegal que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo si llega ese dinero, ¿no? Que realmente viene de esos mercados para estos, cuando esas comunidades están realmente manejando áreas súper ricas realmente en aspectos de carbón y también en biodiversidad? Entonces, en Rewild, una de las cosas que hicimos nosotros es crear un fondo que permite, por ejemplo, en aspectos de carbón, que permite comunidades indígenas aplicar esto como no strings attached y realmente de ahí decidir y utilizar eso para consultorías, decidir, queremos entrar en ese mercado de carbón, queremos aplicar eso para nuestro territorio. Y si la contesta es sí, ok, ¿qué cosas deben estar considerando? ¿En cuánto tiempo? ¿No? ¿Para qué costos? Todos esos aspectos. Entonces, parte como Rewild y realmente la comunidad que está ONGs está intentando apoyar otros sectores también en esa parte como de inclusión que mencionaste, Matilde, que es súper importante cuando pensamos en, ok, las riquezas y los fondos y eso, ¿a dónde van? ¿No? Al final del día. ¿Cómo está distribuido equitativamente? ¿No? Dentro de las personas a veces más necesitados. ¿Cómo utilizamos estos fondos y esos mecanismos que están emergentes y existentes para sacar gente de pobreza? ¿No? Entonces, otros como aspectos que para nuestros países son tan importantes y por eso están como fijadamente solo mirando en aspectos ahorita como de petróleo, minería. Y algo que destaco es, a veces pensamos en agendas separadas. Los temas que nombras climáticos de los bonos de carbono totalmente ligados a biodiversidad. Se trata de darles muchas más opciones a las comunidades para que no tengan una sola fuente de ingreso. Y es cómo podemos conservar, producir, tener unos proyectos de bonos bien interesantes, bien hechos. O sea, con todas las garantías para las comunidades, porque no es como a veces se mueve un poquito que son proyectos de 8 meses, no. Cosas muy bien hechas, cosas donde la comunidad tenga un buen protagonismo, pero vinculando agendas, abastecimiento, carbono, bioeconomía, economía circular, es que todo va para el mismo lado. Así que más tarde nos tomamos un cafecito o un juguito y conversamos. ¿Tienen algún otro ejemplo? Ya hemos compartido varios, pero uno que sea súper fácil de ver, tácito, sobre cómo se logró esa intersección a través de una idea innovadora, un producto, integrando a los sectores. Algo que tú dices es cómo se articula. En Acción Climática hemos acuñado un término que nos encanta y son conexiones de valor. Y lo que estamos haciendo desde anoche es hacer conexiones de valor. Trabajamos en distintos frentes, tenemos que conectarnos, Carl, Matilde, tomarnos un juguito, saber qué estamos haciendo, cómo nos articulamos y todos los que estamos acá aprovechemos todo el espacio para llegar a cosas concretas, a sinergias concretas, charlas muy sabrosas, pero que lleguemos a puntos concretos para empezar a trabajar. Ese tiene que ser el detonante, no lo podemos lograr solos. Alguien de la audiencia pregunta, ¿con qué leyes podemos respaldarnos para poder comercializar un producto en la Amazonía? Justamente tengo el caso colombiano. En el año 2021 sale una política pública de aprovechamiento forestal de productos forestales no maderables. Esto ya da un marco desde la política para poder que hayan garantías para las comunidades, pero que se tengan claros cuáles son los mecanismos de aprovechamiento. Sé que se está avanzando y el gobierno británico fue una pieza muy clave en la elaboración de esta política junto a gobierno para poder tener marcos normativos. La política pública es un habilitador, es el marco que permite que todo esto realmente se aterrice y se logre. Si no hay política pública, entramos en un limbo entre la informalidad un poco. Pero este es el mejor ejemplo de una política muy importante que se generó y que hasta ahora en territorio se está bajando, porque ya hay unas garantías para las comunidades de cómo pueden hacer aprovechamiento sostenible de productos forestales no maderables. Para mí el tema de libre de deforestación, esto es un sello del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador. Hay un reglamento de cómo acceder a eso y eso definitivamente es algo que va a dar una ventaja competitiva y comparativa con otros países y otros productores enorme, espectacular, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, para mí es
Ecuador en ese sentido ha dado un paso gigantesco para poder posicionar sus productos en el mercado, en este caso europeo, pero no solamente los europeos es verdad que a partir del 25 van a tener esta normativa, ¿no?, que prohíbe importar productos que hayan deforestado, pero también mismo en Estados Unidos, pues por lo menos en esta administración hay una mayor atención a temas no solo ambientales, sino también laborales, ¿no?, en el comercio. Entonces creo que definitivamente hay procesos ahí que se están dando que están dando elementos para buenos posicionamientos en los mercados internacionales y nacionales también, por supuesto. Y justamente hablando de importaciones y de cómo el ecosistema de Latinoamérica puede ofrecer productos y servicios a los mercados de Europa y de Estados Unidos, hay una pregunta allí que preguntaba sobre la crisis del dólar. Creo que la tienes tú, Carl. Bueno, la pregunta es, ¿cómo creen que la actual crisis del dólar se puede volver una oportunidad para hacer una transformación hacia una economía más sostenible? Buena pregunta. Yo creo a nivel macro, si piensa como en los varios países que están ya en América Latina, muchos de ellos o los gobiernos están en deuda a otros países y realmente en empresas privadas por los bonos ya que se emitieron. Entonces, eso es como, y cambios en el dólar, especialmente si ellos están en su propia moneda y no como Ecuador en dólares, pero también eso tiene otras oportunidades. Ahí se vienen oportunidades realmente para que se fortalece su moneda como nacional, y en esto realmente reestructuraciones de deuda se hace más como probable, es como manera realmente como de transformar la economía. Entonces ahí realmente que hacen el Ministerio de Finanzas, liberan más fondos que ellos pueden hacer otras inversiones estratégicas, ¿no? Entonces esos aspectos de reestructuración de deuda sí permite como oportunidades para gobiernos que muchos de ellos ahorita no tienen fondos, están como al máximo y están con muchos como diferentes sectores y problemas como actuales que están intentando resolver, como pobreza y otros aspectos de salud como de sus poblaciones. Entonces ahí se da oportunidades para como tener extra dinero para cosas estratégicas, como cambiar a la bioeconomía, por ejemplo. Dice, ¿con quién se pueden crear vínculos para impulsar la inversión en cadenas de valor productivas sostenibles e inclusivas y tecnologías igualitarias? Con nosotros, con Acción Climática. No, mentiras. Sí, y hay muchos más actores. Hay muchos más actores, pero les quiero contar rápidamente algo que estamos empezando a hacer en Colombia que es muy bonito. Ya empezamos de la mano con el Ministerio de Ciencia y Tecnología a desarrollar unas ruedas de negocios en territorio. Eso tiene que ser con la gente, ¿sí? Justamente para traccionar proyectos e inversionistas y vincular al sector privado en iniciativas concretas en bioeconomía y en energías limpias. Entonces hay muchos actores, pero cuenten con nosotros como un aliado más también para poder organizar esos vehículos de inversión. ¿Cómo marcamos la línea entre bioeconomía escalable y replicar el mismo modelo ampliando brechas? Me parece muy oportuno terminar realmente con esta pregunta, porque efectivamente, o sea, por ejemplo, se ha dicho que este enfoque de cambio climático, ¿no?, de tecnologías nuevas, movilidad eléctrica, todos estos cambios tecnológicos que están ocurriendo, y esto es solo un ejemplo de una brecha, están causando que las mujeres están quedando atrás en esta revolución tecnológica, porque estudian menos ciencia, matemática, ¿cómo se llama? STEM, ¿no? Entonces, ingeniería y estos sectores, ¿no? Entonces, hay que ponerle atención a eso, ¿no? Y ahí yo quisiera tal vez cerrar con esta reflexión de la Agenda 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 tienen unos principios que
que son súper útiles. Bueno, uno es el de la universalidad, es para todos los países. El otro es de la indivisibilidad, que no es que tú puedes escoger solo me voy a dedicar a esta meta o este objetivo, sino que realmente tenemos que cambiar todo. Pero uno de los principales principios es el de no dejar a nadie atrás, que tiene que ser parte de toda esta transformación. Entonces, si uno siempre tiene esto en la cabeza, ¿quién estoy dejando atrás? ¿Qué hago extra para que estas poblaciones o sectores que se están quedando atrás, qué hago para incluirlos, para animar, para hacer una acción afirmativa? Yo creo que eso nos puede llevar a una posibilidad de escalar sin necesidad de replicar modelos que abran brechas. ¿Tienen casos de éxito o historias bonitas que pudieran compartir sobre refugiados? Si pensamos en bueno, los nuevos mercados que creamos, ¿no? Entonces, ahora en Ecuador y bueno, todos los países realmente de América Latina, tenemos tierras degradados, ¿no? Que realmente pueden ser llenos de bosques, ¿no? O diferentes tipos. Entonces, estos realmente, si pensamos en aspectos de restauración, ¿no? Más allá que de protección, ¿no? De los bosques actuales que necesitamos hacer también. Pero hay potencial, ¿no? De eso si pensamos más grande y piensa en esos problemas macros, ¿no? Ya se puede aprovechar como el potencial, ¿no? Empleo realmente para tener personas como en masa, ¿no? A veces cuando pasa, para realmente también resolver cierta de esa crisis, ¿no? Y al mismo tiempo cambiando, por ejemplo, países que tienen muchas tierras degradados, ¿no? Realmente como hacer con bosques, ¿no? Hacer con realmente ambientes productivos en vez de como tierras degradadas que están abandonados y como desechados, ¿no? Por ahí realmente. Entonces hay un aspecto, pero eso es como requieren, ¿no? Capital, ¿no? Entonces a veces como esos mecanismos, como por ejemplo de carbón y eso, están para proyectos como más actuales. Hay otros mecanismos, ¿no? Que están saliendo, como en inglés se llaman Natural Capital Companies. Entonces son empresas de capital natural, ¿no? Ya se pueden poner ellos en la bolsa en Nueva York, por ejemplo, y de ahí como cualquier cosa, cuando haces un initial offering, ya sales ahí para conseguir ese capital, ¿no? Y si estamos pensando en como la escala, ya se pueden ahí seguir el capital para invertir, y la idea de esas compañías es crecer el capital natural de esto. Entonces hay mecanismos, hay como aspectos innovadores que realmente no estamos utilizando todavía estas herramientas y ni pensando en el tipo de escala que va a posicionar también aspectos de bioeconomía, ¿no? Realmente para resolver otros problemas, ¿no? O múltiples problemas al mismo tiempo. Yo te daría otro ejemplo de una buena práctica que mira la parte ambiental y también la parte de inclusión, que son las empresas B, las empresas con propósito. Bueno, en Colombia son súper fuertes, ¿no? O sea, la gran diferenciación es que esto es una empresa que no está creada solamente con el fin de lucro, sino que en su constitución tiene que tener también fines sociales y fines ambientales. Y eso hace una diferencia gigantesca, y ese es un movimiento que está en un crecimiento también exponencial. Entonces yo daría eso como un buen ejemplo también de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero me encanta la pregunta que haces, porque hace algunos 2 años me encontré con un libro maravilloso de un autor francés que se llama Bruno Latour, y él dijo, oigan, con este tema climático todos vamos a ser refugiados en algún punto. O sea, eso ya no es para algunos, nos vamos a quedar sin tierra. Él tiene un libro que se llama ¿Dónde aterrizar? Y es, pensemos, porque si las cosas siguen así, todos vamos a ser refugiados en algún punto. Y no va a haber un territorio propio o al que llamemos propio, pero que igual tenemos que cuidar y empezar a ver cómo nos podemos vincular de forma armónica con él. Entonces, es un mensaje de sentido de urgencia. Esto es ya. El cambio es ya. Gracias a todos, gracias por escuchar.